¿Cuáles son las entidades que tienen mayor pobreza en este país, de acuerdo a los datos que nos está arrojando el Coneval? Querido Pedro, muy interesante el asunto, ver en dónde hay que echar más ganas, en dónde están o no funcionando programas sociales. Cuéntanos, qué gusto saludarte, buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Dimos cuenta la semana pasada del comportamiento de los datos que nos permiten tener una idea de qué está ocurriendo con la pobreza y con la pobreza extrema en nuestro país a nivel nacional y en el comparativo entre 2022, que fueron las cifras que dio a conocer el Coneval, contra el año 2020, el año de la pandemia, y particularmente contra el 2018, el año que marcó la frontera para el arranque de la presente administración. Y decíamos que la pobreza en términos generales se había reducido en 8,5 millones de personas cuando comparamos 2022 contra el año 2020. Y señalamos que esa reducción era de 5,1 millones si el punto de comparación era el año 2018. Y decíamos, si los datos de pobreza en general son favorables, no ocurre lo mismo con los de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque en el año 2022 el número de pobres en condición de pobreza extrema se había reducido solamente 1,7 millones de personas en comparación con el año 2020, pero al compararlo contra el 2018 teníamos un aumento en 400,000 personas en condición de pobreza extrema. Esos que son los datos que dan cuenta del ámbito general, tienen una expresión a nivel regional que marca las diferencias en los niveles de desarrollo de nuestro país. Cuando uno ve los niveles de pobreza y de pobreza extrema, Luis Auditorio, por entidad federativa, nos damos cuenta de la enorme brecha, y lo subrayo, la enorme brecha que prevalece entre los estados exitosos económica y socialmente del norte, contra los estados que se han ido rezagando en materia económica, pero también en materia social, en el centro y en el sureste del país. ¿Cuáles son los estados con mayores niveles de pobreza? Estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, donde más del 52% en el caso de Tlaxcala y hasta el 67% en el caso de Chiapas son o integran el grupo de población en condición de pobreza. Chiapas, concretamente, ese porcentaje del 67%, Luis Auditorio, significa que 2 de cada 3 personas que habitan en el estado de Chiapas viven en condición de pobreza. En contraste, los estados de la República que tienen los menores porcentajes de población en condición de pobreza fueron las 2 Baja Californias, Baja California y Baja California Sur, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, todas entidades con un perfil industrial o de elevado desarrollo de la actividad maquiladora o turística, que atrajeron capitales, atrajeron inversiones, la generación de empresas y desde luego la creación de empleos que han mejorado la condición de vida de la población que ahí habita. En el caso de la población extrema, Luis Auditorio, se repite Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz son los estados que tienen los mayores porcentajes de población en condición de pobreza extrema, y los que menos pobres en condición extrema cuentan en este momento son Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Colima y Sonora. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa, Luis, es que mientras nuestro país carezca de un plan de desarrollo integral que desarrolle la vocación productiva, particularmente del centro y del sureste de nuestro país, esta brecha que existe en los niveles de desarrollo económico y la brecha que prevalece por cuanto a la prevalencia de la pobreza y la pobreza extrema entre ambas regiones del país, se va a mantener o se va a seguir abriendo. Por eso, la apuesta del TEN interoceánico me parece interesante, pero insuficiente. Hace falta más, mucho más que un proyecto de ese tipo para poder desarrollar las capacidades productivas de los estados del sureste y consecuentemente su capacidad generadora de empleos y de mayor bienestar. Ahí están los datos que dan cuenta de la brecha en materia económica, en materia social, de pobreza y de pobreza extrema en el México de hoy, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro, como siempre, y te seguimos en tu red, ¿cuál es?
Sígame en Twitter en @PetelloVillagrán y que este sea un espléndido inicio de semana para todos. Mil gracias, Pedro.